en la ciudad de Dilijan. La J la pronuncian como Y. Y ellos la KH la pronuncian como J. Los monasterios aquí generalmente tienen varias iglesias, ¿no? Donde estamos, el hombre que está sentado por allá, si lo ven, es Mekhtar Ghosh. Entonces Mekhtar Ghosh era un fabulista, un intelectual, y también él escribió el Código de las Leyes para Armenia. Él en general vivía en el siglo, al final del 12 al 13, y él era un intelectual muy importante para la vida de los armenios. Se llamaba Mekhtar de Ghosh o Mekhtar Ghosh porque él era de este pueblo que se llama así Ghosh. Muchos intelectuales tomaron el nombre del sitio como su apellido y empezaron a utilizar de esta manera. Entonces él vivía en este pueblo y allá al fondo a la izquierda se ve una iglesia de la Santa Ripsime. Es una iglesia también medieval y al lado hay capilla donde está enterrado Mekhtar Ghosh. Entonces después de su muerte le enterraron allí y el monasterio, cambiaron el nombre del monasterio y dieron el monasterio de Goshavan como el monasterio de Ghosh, porque antiguamente el monasterio se llamaba de diferente manera, se llamaba Nor-Getik o Nuevo Getik, porque según los historiadores, aquí antes del siglo XII existía una iglesia que se había destruido durante el terremoto. Y por la causa de eso, cuando en los años 1188 empezaron la construcción de la iglesia de la Santa Virgen, de la Santa María, aquí a la derecha, entonces en estos tiempos llamaron el monasterio Nor-Getik o Nuevo Getik, como para conmemorar la antigua construcción que se había destruido durante el terremoto. Pero después de la muerte de nuestro Mekhtar de Ghosh, cambiaron el nombre otra vez. Lo que nosotros vemos es la puerta del nártex, del atrio. En general el monasterio hace unos 3 años que tiene el culto, porque antes no lo tenía por la causa de los terremotos del inicio del siglo XX que habían destruido una gran parte de la iglesia. Después en los años 70 tuvimos otras obras de restauración y una gran parte de la iglesia ahora está restaurada, pero todavía quedan partes donde las cúpulas y todo se quedan totalmente destruidas. Ahora vámonos un poco más para aquí. La iglesia de Santa María. Cuidado, Ahí sí. Entonces el monasterio Goshavan tiene diferentes construcciones, de cuales la iglesia principal es la iglesia de la Santa Virgen. Aquí tenemos una pequeña iglesia de San Gregorio Iluminador y detrás hay otra iglesia del nombre de San Gregorio. Ahora sobre esta construcción que vemos nosotros. Es una construcción del siglo XIII, pero con su arquitectura totalmente parece a una basílica del siglo V o siglo VI. Y era bastante raro porque en el siglo XIII utilizaron arquitectura del siglo V para hacer una construcción, pero los ornamentos que nosotros vemos en la parte del lunar y en general en la puerta, todos los ornamentos y decoraciones con las vegetaciones, esto todo marca, digamos así, el desarrollo de arte en general de hacer ornamentos en Armenia. Lo que pasa es que cuando hicieron excavaciones aquí, encontraron una inscripción a una de las paredes que en general gran parte de la información que nosotros tenemos vienen o de los manuscritos, porque en los manuscritos hay información sobre los sitios. Unas partes, como las últimas páginas del manuscrito, dicen sobre la persona quien lo copió, la edad cuando él lo hizo, el sitio donde trabajó, orden de la familia, la historia de esta familia, historia del sitio, qué tipo de invasiones tenían en también dejaban inscripciones y de estas inscripciones nosotros sacamos la información de quienes hicieron la construcción, y en una de las inscripciones viene el nombre de Mekhtar, que fue el arquitecto. Entonces teníamos 2 Mekhtares quienes trabajaban aquí. Uno era el intelectual Mekhtar Ghosh
y el otro era arquitecto mismo. Además, esta iglesia fue el orden de un conde a quien le llamaban Niño. Entonces, en el siglo XII-XIII hasta hoy en la escuela nosotros leemos. Entonces, en las escuelas nosotros tenemos, por supuesto, la lengua se ha cambiado. Entonces, antes era armenio antiguo, después llegó armenio medieval y ahora el armenio moderno. Entonces, ahora cambiaron al armenio moderno, pero el cuento se ha quedado todo lo que él había escrito, la fábula. Y el código de las leyes, el código de las leyes de Armenia se había basado en este código de las leyes que él escribió también en el siglo XII-XIII. Pueden imaginar la importancia de él, cuánto teníamos. Ahora a la derecha van a ver una piedra cruz que pertenece a un artesano que se llama Pogos. Pogos, traduciendo este nombre al castellano, significa Pablo. Entonces el nombre era Pablo o Pogos en nuestra lengua porque armenio, la lengua armenia, es también una lengua indoeuropea. Por ejemplo, el georgiano no es una lengua indoeuropea, pero el armenio es lengua indoeuropea. Y entonces en nuestra lengua, cuando nosotros tenemos la letra G, muchas veces cuando lo pasamos la palabra a otros idiomas de indoeuropeas, cambia a la letra L. Por eso, por ejemplo, Pogos, Pablo, allá L se apareció. Entonces él era el escultor y él hizo esta piedra cruz que nosotros llamamos la piedra cruz bordada. Aquí habían dos piedras cruces a la entrada de la iglesia, pero después del terremoto, la segunda se había afectado mucho, casi se había roto, entonces aquella llevaron al Museo de Historia. Entonces ahora está en el Museo de Historia. Y lo llaman bordado por la causa de que pueden ver que cómo son los ornamentos y cómo lo han hecho. Y es una piedra. Ahora pueden imaginar los ornamentos, qué difícil es trabajar en la piedra en general. Esta piedra, aún el tufo, es más fácil que por ejemplo el basalto, porque el basalto es mucho más fuerte, entonces cuando lo tocan de una manera, puede romperse más fácilmente y de una manera que no se puede ya más elaborar. Y esta piedra tufo es un poco más fácil de hacer este tipo de trabajo. Tuf, nosotros llamamos en armenio. Así que construyeron justo en la parte donde estaba antigua iglesia, hasta la construcción de la iglesia de la Santa Virgen, había una construcción aquí. Entonces dicen que en el lugar donde se cayó aquella iglesia construyeron esta pequeña, porque la pequeña con su arquitectura, podemos irnos así también para verlo, esta pequeña con su arquitectura es totalmente igual a la iglesia. O sea, hay tres iglesias aquí prácticamente, la Virgen María, la Madre de Nuestro Señor, que llaman ellos acá, que es esta grandota. Enseguida de ella, hacia el lado derecho, se encuentra esta que es de San Gregorio Iluminado, pero es el mismo, y la de San Gregorio, simplemente ambos son juntos San Gregorio Iluminado, pero la de acá le llaman San Gregorio Iluminado y la otra San Gregorio simplemente para diferenciar una de la otra, ¿no? La iglesia, ellos eligieron este sitio y hicieron la pequeña copia de la iglesia de la Santa Virgen, que ahora mismo está también en las obras de reconstrucción. Están haciendo la cúpula, las paredes y todo. Y de aquí pueden ver que la cúpula de la iglesia se cayó durante el terremoto. Ahora está cubierto con el vidrio, puede ser que después van a pasar y van a hacer restauración aquí también, pero se queda. Recuerde que es una iglesia que tiene el altar aquí, siempre que estés por encima de ese altar, esta es la iglesia, el San Gregorio. Es el mismo Gregorio Iluminado, ¿no? Bueno, esta es la que estamos viendo, este es San Gregorio, o sea, la principal es la fachada que al voltear, es la de Santa María, esta es la de San Gregorio, detrás de esta San Gregorio Iluminado, esta que está de San Gregorio, pero es el mismo iluminado, lo que pasa es que le colocaron para diferenciar una de la otra y vamos a entrar por aquí entre las. A este señor es que le debemos este monasterio, que es el monasterio Gojaban. Esta es la iglesia, Nuestra Señora de Jesús, la Virgen María, por decirlo, San Gregorio, que es esa puntica de allá, voltear también allá. Y en la parte de aquí, al lado izquierdo, esta es la biblioteca, es la biblioteca. La del lado izquierdo, donde están entrando Santa María, Santa María, que yo la llamo, bueno, Nuestra Señora, la Madre de Jesús, por decirlo. Si quieren, pueden venir aquí para no tener el. Estamos entrando a la biblioteca. Aquí no alcanzan a leer ningún libro.
Decoraciones ninguna, ni en las iglesias, ni en las bibliotecas, ni en ninguna parte, no hay decoraciones. Bueno, y tenía una esta para que le entrara luz. Biblioteca. Entonces allá no podían hacer misa ni nada porque aquí el edificio por donde salieron era la parte de la biblioteca, donde la gente copiaba los manuscritos y guardaba los manuscritos. Entonces sí notaron, ahí dentro hacía bastante oscuro, era bastante oscuro, pero pueden comparar, aunque había un tragaluz en el medio, y la cúpula de la capilla que está en el segundo piso, porque en el segundo piso es una capilla que añadieron encima de la biblioteca. Fue también algo original del pensamiento del arquitecto que añadió la capilla encima de la biblioteca al segundo piso. Antes la cúpula no era de vidrio, era de piedra, entonces ahí dentro en la biblioteca era una oscuridad total. Lo que la gente hacía, cada uno ponía una vela pequeña a su lado y copiaba de esta manera los manuscritos. Y por eso muchos quedaron ciegos después del trabajo de copiar los manuscritos. Solo que de esta manera ellos en general tenían miedo de que los invasores podían notar y podían ver en general la luz desde lejos y venir atacando al monasterio. Por esa causa la gente hacía pequeñas ventanas casi chiquitas para que no se notaran desde lejos. Y esta parte del edificio, lo que está parcialmente destruido, fue la academia, la escuela, porque como estas piedras grandes que se llama las paredes ciclopeas, porque pensaban que los cíclopes que eran solamente, digamos así, tan fuertes para llevar el peso y para llevar las piedras grandísimas y poner uno encima del otro para hacer este tipo de construcción. Y este también era raro porque este estilo de la construcción pertenece al primer siglo antes de Cristo, después de Cristo, durante esa época, especialmente Imperio Romano, que hacían mucho este tipo de construcción. Pero la idea cuál es aquí, esta es la iglesia de Santa María, que es la iglesia principal, esta es la iglesia principal, esta es una capilla que colocaron encima. Abajo de la capilla del lado izquierdo se ve la biblioteca que es la del lado izquierdo. Esta de aquí del lado derecho es la iglesia de San Gregorio, la iglesia de San Gregorio iluminado, y la que sigue al fondo hay otra iglesia también de San Gregorio, que también es del iluminado, pero simplemente le dicen de San Gregorio para diferenciarla de la primera. Esta no tenía murallas, esta no tenía murallas, esta es de las pocas que no tenían murallas, alrededor no tenían murallas, y sumado a eso tampoco tenía comedor. Esta parte de aquí prácticamente todo va a entrar aquí a la iglesia principal, que es esta de aquí, que es esta de aquí. Lo primero que tiene esta parte de aquí es el nardes, ¿no? Es el nardes que es este. No mire que no hay capilla, es el nardes. Y propiamente la capilla es al fondo, que es la capilla. Este monasterio está más o menos a 22 kilómetros de Diliján, que equivale a 44 minutos. El monasterio de Gos Havan está aproximadamente a 40 minutos de Diliján, que equivale a 22 kilómetros. Y ese está en el Parque Nacional de Diliján. El monasterio lo fundó este señor Gos, que fue prácticamente una persona muy inteligente, pero era teórico, jurista, fabulista, y fue el que redactó el Código Civil Armenio. Él murió en 1213. Y voy a salir nuevamente aquí, ¿no? Este, como le digo, es la capilla. Aquí la iglesia de San Gregorio iluminado, con su jácar que está aquí al lado izquierdo, no alcanzo a ver por la luz aquí. Y atrás hay otra de San Gregorio iluminado. Bueno, esa es más o menos la historia de este. Y este es el señor que fundó el monasterio que se llama Gos, el cual prácticamente pidió que no lo enterraran aquí, entonces lo enterraron allá. O mejor, Gos, que fue el fundador. Santa Madre de Dios, que es esta iglesia. La de allá, el iluminado, San Gregorio iluminado. Atrás está también la de San Gregorio. Esta de aquí es una capilla que hicieron. Por aquí nos metemos. Acá hacemos a izquierda y encontramos la biblioteca. Y aquí hay un árbol muy antiguo que supuestamente es este de aquí, que es un nogal que tiene como 800 años. Que